Bienvenido y bienvenida al episodio número 133 de Peor Caso. En este episodio, el origen de los robots. Hablándote desde los lugares más automáticos de Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Cristian Rusinque. ¿Cuál es mi propósito? Pasarlo mantequilla. ¡Por Dios! Este episodio está dedicado a Pedro y Octavia. También le damos la bienvenida a nuevos Patreon, que les debía el saludo, a Bobby Bob, Salvador Toscano, archivista de tomos prohibidos, Constanza Wunrichse, cazadora de lo profano, Aris Villa y Michelle Boone, investigadores del oculto. Muchas gracias por todo el apoyo. Actualmente, en el futurista año 12.021 de la era de la humanidad, cuando pensamos en un robot, ¿qué nos imaginamos? ¿Un robot gigante que pelea con kaijus? ¿Uno que pasa la mantequilla? ¿O más realísticamente una aspiradora? Para el Black Friday me compré una Rumba, así que tengo un robot en la casa. Eso. Se pasa quedando atascada en cliff, ¿cómo se dice cliff en español? Como que... En acantilados. Eso. No sé. Hay acantilados en mi living room, Cristian. Que solamente la aspiradora los puede ver. A lo mejor la aspiradora es multidimensional. Eso. Bidimensional. Y encuentra acantilados en el living. O simplemente un algoritmo. O sea, un programa de computador capaz de tomar decisiones. Esto es un poco más difícil de imaginar, pero podemos estar de acuerdo que podemos definir un robot como un sistema que realiza una tarea en forma autónoma. Okay. Sin necesidad de conexión de poder externo, así como cable, y sin necesidad de manipulación externa, usándolo como una especie de marioneta. Por ejemplo, los robots gigantes esos que pelean con kaiju generalmente usan un conductor, son como armaduras que funcionan como... son controlados manualmente. Sí, es una extensión de un piloto, claro, o pilotos. Exacto. Entonces, el origen del término robot, el origen semántico. El robot como término proviene de una antigua palabra eslava que es robota, que significa servidumbre, trabajo forzado, trabajo penoso. La palabra también tiene afines en alemán, ruso, polaco y checo. Era un producto del sistema de servidumbre en Europa Central mediante el cual se pagaba a cualquier inquilino en trabajo o servicios forzados, o sea, prácticamente esclavo. El término roboti para referirse a un robot no fue idea de Isaac Asimov, como alguien podría creer, sino que de un dramaturgo y periodista checo llamado Karel Čapek, que en 1920 la usó en su obra teatral Rozumovi Universalni Roboti. Los robots universales de Rozum. En esta historia esta obra cuenta la historia de una empresa que utiliza lo último en biología, química y fisiología para producir trabajadores en masa que tienen apariencia humana, pero no tienen nada más que un alma, según la historia. Los robots realizan todo el trabajo que los humanos preferirían no hacer y de pronto la empresa se ve inundada de pedidos. Una pregunta. ¿No tienen más sino un alma? Es decir, tienen todo... No tienen nada más que un alma. No sé qué más un robot podría tener. ¿Y órganos? No sé, tienen un alma. A lo mejor son una luz que flota. Sí. Okay, yo creo que se refiere a algo así como que no tienen conciencia. Ok. O no tienen aptitud para poder aprender, tal vez. Porque si eso... Una obra de 1920, así que no lo podemos pedir tanto. Sí. Entonces, en esta historia, un hombre de apellido Rozum llega a una isla para estudiar biología marina en 1932, o sea, 12 años en el futuro de cuando se escribió esa obra. Ok. El científico descubre por accidente un químico que se comporta exactamente como protoplasma, excepto que no le importa que sea golpeado, dice. Porque tú sabes cómo el protoplasma odia ser golpeado. Claro. Más duro. ¿Qué es lo que es protoplasma? Es simplemente la parte viviente de una célula.
Dentro de una célula tenemos el núcleo y el citoplasma. El núcleo más el citoplasma forma el protoplasma. O sea, es una célula. Ok. Que no le gusta ser golpeada. O sea, el químico que descubrió el científico fue una forma de materia celular. Y a un grupo de células generalmente le llamamos un animal. ¿No es cierto? Sí. Pero no tenemos que analizarlo tanto en esta historia. Imaginemos que encontró una especie de arcilla que él puede moldear. Entonces con esta materia Rossum intenta primero hacer un perro y luego un hombre, pero no le funciona. Y continuando con mucha inspiración del golem de la historia golem de La historia judía. claro, de la historia judía, Rossum le cuenta a su sobrino que quería demostrar no solo que Dios era innecesario para crear vida, sino que no había Dios en absoluto. El sobrino solo quería hacerse rico y así se encierra a su tío en un laboratorio donde puede jugar con sus monstruos y mutantes, mientras él construye fábricas y usa la sustancia para producir robots por millones. Rico MacPato. Hace como más de 1000 robots. Ujú. La obra luego avanza más en el futuro al año 2000, donde ahora los robots son baratos y están disponibles para todo el mundo y se han vuelto absolutamente necesarios porque producen a una quinta parte del costo anterior. El Yo primer creo que timeskip hoy... de la historia. ¿Ah? El primer timeskip. He ahí la popularización de esas historias donde 10 años después, 20 años después. Claro, así va Por favor, subiendo. déjenme algo de continuidad. Entonces, no hay tiempo, la gente está parada ahí en el teatro. Sí. Aunque una quinta parte del costo anterior. Yo creo que hay gente actualmente que gana menos de un quinto de lo que gana lo mínimo en Estados Unidos, por ejemplo. Claro, man. Pero bueno, en esto llega Elena, que es una representante de la Liga de la Humanidad, un grupo de derechos humanos que quiere liberar a los robots. Los administradores de las... Porque ella va y le dice que los robots tienen derecho a ser libres. Ella dice que tienen derechos a comprar cosas que les gusten. Que tienen derecho a ser pagados por su trabajo para que ellos puedan comprar cosas. Ok. Esa es la idea de ella. Y los administradores de las fábricas lo encuentran ridículo porque solamente ven a los robots como parte de la maquinaria, son como electrodomésticos. Sí. Esos intentos fallan y el tiempo avanza de nuevo y Elena ahora está anciana. Así de rápido, sí, vamos, rápido nomás, vamos. Tenemos que ver 5 generaciones. Sí, exacto. Sus intentos fallan, el tiempo avanza y Elena está conversando con su enfermera. ¿Cómo han declinado los nacimientos humanos y cómo la economía mundial está ahora basada en robots? Wow. Un científico le muestra a Elena que está trabajando en un nuevo tipo de robot. Y Elena se horroriza al ver en los planos que el diseño tiene su apariencia. Dun, dun, dun. El científico le dice que es como una versión más avanzada de ella misma, con todas sus funciones, si sabes a lo que me refiero. Dios. Así tal cual. Dios. Así que Elena, asqueada, quema los planos. En el último acto, el tiempo ha pasado de nuevo y estamos en el año 2021. Los personajes temen que la universalidad de los robots representen un peligro, tipo Torre de Babel. Ajá. La historia de la Torre de Babel, que todos hablaban el mismo idioma y no sé, estaban discutiendo algo así. Dios los puso a hablar en diferentes idiomas para que no puedan comunicarse entre ellos mismos. Más alta del mundo y como que para castigar este orgullo humano, Dios derrumbó la torre y para crear división entre la población inventó las distintas lenguas. Entonces ahora no podían comunicarse los unos a los otros. Entonces idean crear robots nacionales que no se pueden comunicar con otros robots de otros países. Pero los robots inician una revolución y asedian la fábrica matando a todos los humanos. A todos. Y el único que se salva es un ingeniero, porque los robots vieron que él trabajaba con sus manos, como ellos mismos. Ah. En el epílogo, continúa, ya tenemos último acto, pero tenemos un epílogo. 200 años después. Claro, epílogo 2. En el epílogo los robots han matado a todos los humanos en el mundo y el único sobreviviente es el ingeniero. Los robots le solicitan producir la versión más avanzada de robot que Elena había quemado, pero él se disculpa diciendo que él es un ingeniero y no tenía conocimientos de biología. Así que oficiales del gobierno de los robots, el gobierno bot, los oficiales le autorizan a matar y disectar robots si es necesario para poder producir la fórmula. Así que el ingeniero acepta y produce Robot Primus, que no se transforma en camión. Entonces, y Robot Elena.
Estos luego desarrollan sentimientos humanos y se enamoran. Siguiendo una corazonada, el ingeniero amenaza con diseccionar a Primus y luego a Elena, pero cada uno se ofrece como sacrificio para que perdone al otro. Oh, El ingeniero se da cuenta que son los nuevos Adán y Eva y les encarga el mundo. Y termina la obra. qué miedito. Los robots descritos en la obra de Capek no son robots en el sentido popular de autómata, no son dispositivos mecánicos, son como organismos biológicos artificiales Sí. que pueden confundirse con humanos. Hay una escena cómica al principio de la obra que muestra a Elena discutiendo con su futuro esposo Harry porque no puede creer que su secretaria Zula o suya es un robot. Sin duda que esta obra fue una inspiración para Blade Runner y los robots que llamamos replicantes. Y es importante porque en esta obra es donde se acuña el término robot, representando los términos autómatas o androides que se usaban antes. Ok. Autómatas. En este tiempo, por 1920, el término más común para referirse a lo que hoy entendemos como robot era el término autómata, aunque normalmente asociado a algo mecánico. Estos autómatas, en el sentido de máquinas, se pueden mover por sí mismos a través de energía interna y aparecen más temprano en los trabajos de Homero, la Ilíada y la Odisea. Es más, según un paper titulado El autómata homérico y sus implementaciones, el término autómata es una palabra homérica. Hay una parte en la que Zeus, toma ahora la Ilíada, Vale. hay una parte en la que Zeus se prepara para la guerra montando un carro de esos tirados por caballo. Y luego dice: Hera picó con el látigo a los corceles y de propio impulso abriéronse rechinando las puertas del cielo. No es mucho, es una puerta automática. Pero lo Ok. importante aquí es el término propio impulso, que es una traducción de la palabra autómata, como automáticamente se abrieron las puertas. Vea pues. O sea, estamos hablando de una cosa que se escribió hace 2800 años atrás, pero la visión de una puerta automática es como que te explote la cabeza en ese tiempo. Pero hay más. El Homero está imaginando una puerta automática en un tiempo donde apenas habían puertas. Lo importante aquí es la idea del término automático, o la visión de que algo inanimado pueda realizar un trabajo en forma autónoma. En el octavo libro de la Ilíada, llamada Oplopoeia, fabricación de armas, la Ilíada está separada en párrafos que tienen números. Y este es el párrafo como 368. Sí. Cuenta como Hefestus. Hefestus es el que había creado a Pandora. ¿Te acuerdas que hablamos de Hefestus en el episodio de las cajas? Sí, el dios de la forja. Claro, si no lo han escuchado ese episodio, se los recomiendo escucharlo. Quedó genial esa última parte, que le pusimos efectos y diálogo. Sí, bien Y pueden interesante. aprender un poco más de Hefestus. Entonces Hefestus estaba trabajando en su mansión de bronce. Esa era como la era de bronce, así que todo es de bronce. Cuando Tetis, y aquí dice, halló al dios bañado en sudor y moviéndose en torno a los fuelles, pues fabricaba 20 trípodes que debían permanecer arrimados a la pared del bien construido palacio y tenían ruedas de oro en los pies para que, de propio impulso, pudieran entrar donde los dioses se congregaban y volver a casa. Cosa admirable. O sea, no sé, me imagino así como unos mini robots que llevan una bandeja y se devuelven, pero se mueven mover solo así como una especie de Arturitos. Y como habías dicho tú, regresa nuevamente esa referencia Claro, a propio impulso, lo cual exacto. Los debe, activa, van a hacer su trabajo y regresan. sí, Como severo, una rumba. chévere. Aquí está formulando máquinas automáticas que sirven a los dioses y va más allá con la visión que el autómata puede ser parte del proceso de producción. En la parte 468 dice, así habló, y dejando a la diosa encaminándose a los fuelles, los volvió hacia la llama y les mandó que trabajasen. Estos soplaban en 20 hornos, despidiendo un aire que avivaba el fuego, que era de varias clases, unas veces fuertes, como lo necesitaba el que trabaja deprisa, y otras al contrario, según Hefesto lo deseara, y la obra lo requiriera. O sea, son fuelles automáticos que avivan el fuego y puede cambiar así la velocidad o Ok. el poder que tienen.
En este párrafo podemos imaginar un taller mecanizado que evoca la producción en serie, así como con brazos robot y cosas. Pero Homero va más lejos. Podría ser que Festo, el dios de la tecnología, ilustre artífice, Vulcano, como se conocía por los romanos, pudiera construir máquinas que se mueven a sí mismas semejantes a hombres, con habilidades y conocimientos. Hacía mucho tiempo que Festo había sido salvado por Tetis y Erínome, y vivió por 9 años con ellas haciendo artilugios en una cueva. Lo que pasó es que Festo era muy feo y su madre lo pateó del Olimpo por feo, porque era deforme. ¡Qué mala! Sí, y al caer se le rompieron las piernas, entonces quedó cojo. La apariencia física de efectos indica arsenocosis, que es un envenenamiento crónico por arsénico, lo que produce cojera y cáncer de piel. ¿Sabías? Efecto era como una especie de Deadpool, pero además cojo. Cuando tú ves imágenes de efectos y estatuas, se ve así como típico, así Dios musculoso y buen mozo y todo, ¿no? Nunca se ve así como deforme. A veces se muestra así como con las piernas un poco más chicas. Pero en la serie Rick and Morty hay una parte en el capítulo de Haste donde él llama a Hefesto para que se una a su grupo. ¿Te acuerdas de ese episodio? Sí, sí. Y Hefesto no hace muchas cosas, pero tiene la mitad de la cara así como media deforme. Sí. ¿Te acuerdas? Es como una instancia donde se muestra deforme. Más precisa con la historia. Pero ahora ya estaba bien, el tiempo había pasado y tenía su propia mansión con su mega taller automatizado en el Olimpo de vuelta. Y venía Erínome a visitarlo a su taller, que es una de las mujeres que lo había salvado cuando chico. Así que por la sección 409 del capítulo 8 en la Ilíada dice: sírvele hermosos presentes de hospitalidad mientras recojo los fuelles y demás herramientas, dijo. Y levantándose del yunque se elevó una enorme masa jadeante que se detuvo, pero debajo de él sus delgadas piernas se movieron ágilmente. ¿Te acuerdas que yo te pregunté a qué se refiere eso? Te pregunté una traducción en inglés que no Sí, me acuerdo. estaba bien clara. Porque la Ilíada está... No, eso lo digo más adelante. Entonces, pareciera que se tratara de un autómata que se activa a la orden de Festus, Hefesto, El festo. el El feto. Festo. Normalmente se cree que esto se refiere a un autómata, pero para ser honesto, y esta es mi opinión personal, hay pequeños tonos en el lenguaje que pueden dar a esto otra interpretación. La Ilíada fue escrita originalmente en griego y en el estilo de Homero hace casi 2800 años atrás, 2783 años para ser exactos, y fue escrita en griego. A lo que nosotros podemos acceder son traducciones que varían, y en una traducción en español evoca que es el mismo efecto el que se levanta. Él es la masa jadeante, así como que ya, y se levantó Ya una veo. masa jadeante, que es él que estaba trabajando. Pero la parte de que da la orden, esa no cambia. Siempre hay alguien dando la orden, y es él. Pecado. Eso persiste y puede causar confusión si es que no sabemos que en los trabajos de Homero, con frecuencia, las partes físicas de los individuos como brazos y piernas son referidos en tercera persona. Como por ejemplo, el brazo hizo la espada, en vez de Odiseo hizo la espada. Ok. Es el brazo el que hizo la espada, no Odiseo o el personaje. Vamos a ver de esto más detalle en otro episodio, cuando Claro. hablemos de la mente bicameral. Pero por ahora nos queda la incertidumbre y la posibilidad de que se trate de un autómata diferente o el mismo efecto. Entonces, aunque este párrafo igual es interesante, hay más robots en la idea que son más claros. Más adelante se dice, por allí se movieron rápidamente para sostener a sus señoritas doncellas forjadas en oro, con la apariencia de doncellas vivas. En ellos hay entendimiento en sus corazones, y en ellos el habla y la fuerza. Y conocen la astucia obra de las manos por don de los dioses inmortales. Sí, es complicado leer la Ilíada. Sí, y eso como habías dicho tú, se pone aún más complicado cuando tenemos en cuenta las distintas versiones y traducciones, porque en muchos sitios donde se discuten esta clase como que de interpretaciones, nos damos cuenta que para alguien algo pudo haber sido relación o confirmación de una teoría que ya tenían, cuando en Claro. otro caso puede explicar de pronto
el hecho de que sí aparecen autómatas en estas grandes historias humanas de hace mil... ¿Hace cuánto? ¿Cuánto fue que salió la 2800 idea? años. Imagínate si no estás pensando en robots. Exacto, es lo ¿Cómo te último. vas a meter en la mente de Homero? Más encima es un estilo en griego antiguo de él. Es bien complicado. Pero eso, digamos que es como la parte más ambigua. Hay otras partes que son más claras. Bueno, ya tenemos dos máquinas que se mueven por sí mismas, que tienen sentido, habla y fuerza, visiones tecnológicas innovadoras. La fuerza, es decir, la característica que transforma los comandos de baja potencia en poderosos movimientos mecánicos. El habla, es decir, la construcción de máquinas que producen sonido para comunicarse. Y el sentido, es decir, la estructura interna particular que da como resultado máquinas hábiles de aprendizaje. Según la visión de Homero, Hefesto, el magnífico dios ingeniero es capaz de crear lo que conocemos como autómatas, robots. Considerando esta visión y los hechos presentes en la teogonía de Hesiod, padre de la poesía dialéctica griega, que es como una poesía a través del diálogo, a lo que reconocemos hoy en día simplemente como la mitología griega, la teogonía de Hesiod más la Ilíada y la Odisea, ese conjunto de escritura, es lo que nosotros conocemos como la mitología griega. Estos libros es lo que nos queda hoy en día de creencias y una tradición oral que floreció hace 5.000 a 3.000 años atrás, con su epicentro originalmente en Creta. Entonces aparece algo ciertamente preocupante para nosotros los mortales. Si recuerdas el episodio de las cajas, donde hablamos en detalle de la caja de Pandora, Zeus furioso se quería vengar de Prometeo y le encarga a Hefesto fabricar una creación que asemejara a la forma de los dioses para ofrecer como regalo a Prometeus. Porque le iba a enviar con una caja, con una trampa. Esta creación, dotada de sentido y fuerza, fue Pandora, que es la primera mujer. Es el primer ser humano. O sea, considerando los demás autómatas creados por Hefesto, nos deja con la duda. ¿Fue Pandora simplemente uno más de los autómatas? La creación más maravillosa, el primer ser humano. Pero en el fondo, no es más que un robot. Me deja pensando porque, y esto no sé si lo explico bien, si uno considera de pronto, digamos, el Dios está hecho de alguna otra materia, no es algo de carne y hueso, y hace crear algo que asemeje lo que ellos consideran como que, entre comillas, cuerpo, y lo hacen con materiales como que encontramos en el mundo. Entonces se crea algo de carne y hueso. He ahí un autómata, no necesariamente el material del que sus creadores lo estén hechos, pero semejando vida, semejando cuerpo, y después vuelve a otro nivel estas cosas de carne y hueso, creando algo que asemeje un cuerpo nuevamente, pero con hierro y con metales y con otra clase de materiales. Claro. Y ahí viene como que el robot que conocemos. Y después el robot crea otra cosa que asemeja el cuerpo, pero lo hace con qué? Claro. ¿Con un qué? ciclo que Yo no continúa sé. usando los materiales que estén disponibles y la tecnología disponible Sí, en otros mundos. eso sí me deja pensando. La cabeza de bronce. En la mitología nórdica, que es la mitología de Odín, donde Odín es el dios jefe, encontramos a Mimir, que a veces le voy a decir Mimir porque se me olvidó poner el acento. Porque nos vamos a ir a mimir. Mimir, el dios más sabio de la tribu Aesir. Doblaba también como el espíritu del agua en su tiempo libre. Durante una guerra, Mimir es tomado como rehén por los Vanir, que creen que los Aesir los han engañado, así que lo decapitan a Mimir y mandan la cabeza a Asgard, donde Odín la conserva embalsamándola con hierbas para que no se pudra. ¿Ya? Ajá. La cabeza de Mimir es capaz de comunicarse con Odín, revelándole conocimientos. Y hay imágenes, si tú buscas Odín Mimir, vas a ver Odín con la cabeza de Mimir ahí momificada. Sí. Según otra historia, Mimir residía junto a un pozo que se encontraba debajo de una de las raíces de Yggdrasil, el árbol del mundo.
Ese pozo, a veces llamado Mimir's Brunn, contenía, hay un montón de R's y N's ahí, contenía uno de los ojos de Odín, que Odín había prometido para beber de las aguas y recibir sabiduría. Mm. En otro mito, Mimir era un herrero que le enseñó su oficio al héroe Siegfried. Siegfried es como el Odiseo de la mitología vikinga. Nórdica. Mimir, su cabeza, entonces es una fuente de conocimiento, un oráculo, que para algunos intelectuales de la era moderna ha sido interpretada como un trabajo de alquimia. A fines del siglo XX, Arcon Daraul, la pluma de Idries Shah, autor de más de 3 docenas de libros y maestro de la tradición sufi, devota un capítulo completo en su libro Los Sufis a proveer una interpretación a esta cabeza de sabiduría. Estamos hablando de un libro pilar de la religión musulmana. ¿What? Y los sufis. Sí. Los sufis son los que... Pero yo Entonces, sé que crearon, el autor creó un libro basado en una parte del libro provee una interpretación de esta cabeza de la sabiduría. Ok, por medio de Y alquimia. Claro, y el Ok. término de hacer una cabeza como un símbolo del hombre completo. Ok. Como oráculo, la cabeza de Mimir ha sido reinterpretada como una cabeza de bronce, tal vez también por interpretación de Talos, el guardián de bronce, otro autómata de la mitología griega y construido nada menos que por nuestro artífice favorito, Hefesto. Hefesto. La historia de Talos. Este es como... pero vamos a seguir hablando de la cabeza, pero hablemos de Talos. El rey Minos, de Creta, la isla de Creta. Creta era una isla que está cerca de Grecia y por un tiempo fue como media independiente de Grecia, entonces tenemos mitología creta y mitología griega, pues como que se mezcla. Sí. El rey Minos quería proteger su reino, la isla de Creta, pero los guardias que tenía no eran suficientes, así que Hefesto le fabrica un robot gigante, que es Talos, hecho completamente de bronce, energizado con ícor, el fluido vital de los dioses. El robot patrullaba la isla y apenas veía algún barco enemigo, acercándose con su tremenda fuerza le arrojaba piedras gigantes. Si invasores lograban llegar a la orilla, los tomaba calentando su cuerpo y los quemaba. ¿No tenía rayo láser? No tenía rayos láser por los ojos, sino que los agarraba y se calentaba su cuerpo y se moría. No, pero severo, de ambas maneras. Un día unos aventureros lograron llegar a la isla. Era nada menos que Jason, Medea y los argonautas, Los argonautas. que regresaban de su épica aventura en la que habían recuperado o robado el vellocino de oro. Los argonautas se horrorizaron al ver al gigantesco Talos, pero la hechicera Medea notó un perno que sobresalía del talón del robot. Antes que Talos los aplastara, Medea le propuso a Talos hacerlo inmortal como los dioses, a cambio del perno que sostenía que sobresalía de su talón. Talos aceptó y mientras Medea actuaba como haciendo encantamientos, Jason le quitó el perno. Y tal como pensaba Medea, el Icos, la energía vital y fuente del poder del robot, fluyó como lava dejando a Talos desactivado. Esta versión griega del mito, en su versión creta original, Talos aparece representado con alas. Sabemos eso porque Talos aparecía en las monedas. Y en las monedas aparece con alas, así como los... Severo. Como los de World of Warcraft ahora, ¿cómo se llaman los? Valkyr. Los Valkyr. No, los de la expansión Shadow, ya, no importa. Los Kyrian. Los Kyrian, claro. Y él es el guardián de la ley en la mitología creta original. Él recorría la isla 3 veces al año, dejando tablas con reglamento en cada villa, siendo las tablas hechas de bronces. Las tablas eran de bronce. Y Talos, un imbatible guerrero. O sea, originalmente en Creta había un tipo que aparece como un guerrero que todos los años pasaba por todas las villas repartiendo estas tablas con los reglamentos del nuevo, los upgrades, los nuevos reglamentos del año. Y eso los entregaban en tablas de bronce. Entonces, de ahí se pensó que él también era de bronce. La gente pensaba, no sé, se imaginaban cosas. Pensaban que él también era de bronce. Explicando por qué no era afectado por armas y flechas enemigas. A lo mejor no tenían ni idea del concepto de armadura, por ejemplo. Puede Pensaban ser. que él era de bronce.
Entonces esta cosa de hombres de bronce se repite varias veces. Y de ahí es donde sale esto que hay una cosa que no es humano porque es de bronce. Y después es gigante y después cuando Creta es como parece que dominada por Grecia o adoptada, se mezclan las historias y ahora es Hefestos que creó un gigante Talos que es de bronce. Cuando Talos no era más que un tipo que se pasaba, era un Claro. cartero. Sí, sí, sí. Pudo, Y le pudo haber ponen sido alas y una le... piel oscura y que repartía las nuevas leyes y terminó Claro, gigante, todo. Porque también lo de piel de bronce se ha usado para referir a gente como que de cierta complexión. Hay otra ya. posible alternativa, pero cómo se Cuando desarrollan estás, las ideas. cuando estás bronceado, es Eh, bronceado. exacto, exacto. Claro, es verdad. Claro. Entonces es fascinante como todas estas historias se van reinterpretando de las más antiguas, encontrando inspiración y se entrelazan en diferentes épocas y creencias. Y Hermano, algunas no son más que fantasías. imagínate tú ahorita mismo, la gente hoy día, ¿quién es Armando Loyola? El locutor de Peor Caso, con sus audífonos rojos y su buena energía. Después, no sé, la quinta guerra interestelar. Después encuentran como que algún archivo de un voice clip de Armando y después se vuelve en la deidad de ondas de sonido que interpreta y que manda buena energía. Entonces es como que Claro. se vuelve súper loco. En alguna dimensión tal vez. Sí, en una dimensión ahí guardado, que solo vive en un cuadrito porque es solo lo que aparece en la pantalla. Entonces él está como que atrapado en un cubo, yo no sé qué cosa. Claro. Eso pasa, la persona deja de ser una persona y se convierte en un personaje. Eso, Eso pasa con todo, eso pasa con Trump, eso pasa con Pinochet, la y hay gente que tiene una tener cuidado visión con del eso. personaje. ¿Tú escuchaste la grabación esa que Trump hizo, le descubrieron esa grabación de esa llamada telefónica con los oficiales de Georgia? Mm. Está en YouTube, la puedes escuchar, donde él trata de convencerlos de que cambien los resultados. Y en varias Mm. veces durante la conversación él se refiere a él como tercera persona, porque él What? está bien consciente que Trump no es él como persona, es una marca, es la Claro, marca Trump. claro. Entonces habla varias veces en tercera persona. Me va a tocar escucharlo. Sí, es interesante. Bueno, Herón de Alejandría, gran representante de la era helenística, hace 2000 años atrás, Ah, escribió sobre dispositivos mecánicos impulsados por vapor, agua y aire. Sus trabajos Neumática y Autómata fueron conocidos por la ciencia islámica, que era muy avanzada en ese tiempo, estado del arte de la época medieval y reaparecieron en Europa durante el Renacimiento en los siglos XII y XIII, dando origen ahora a artefactos reales. En el libro de 1125, Historia de los Reyes Ingleses de William de Malmesbury, o algo así, hay un pasaje donde recolecta varios rumores sobre el Papa Silvestre II, quien se dice había viajado a Al-Andalus para robar un tomo de conocimiento secreto, del cual su dueño había desaparecido por medio de asistencia demoníaca. ¿Estamos hablando de la inspiración que dio origen al Necronomicon, Cristian? Tal Si te vez. estoy entendiendo Lovecraft leyó bien, esto. puede ser. Al-Andalus es el nombre que tenía la península ibérica cuando estaba dominada por los turcos, o sea, España. Lo que Claro. conocemos hoy como España era Al-Andalus. Hoy Y día creo creo que que es Andalucía Andalucía. todavía existe. Sí. Sí, es una ciudad. La reputación de Silvestre II como un hechicero, estamos hablando del Papa Silvestre II, pudo haber sido solamente un esfuerzo de sus adversarios para desacreditarlo durante la querella de las investiduras. Es una guerra que hubo ahí religiosa. Bueno, se dice ¿Guerra de todos modos religiosa? que... ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿Una guerra religiosa? Eso desconozco de eso. No, es una especie de esto de cuando se quieren separar de la iglesia, reformar y todo eso. Ah, ok, estaba siendo sarcástico. Se dice, de todos modos, que usando sus conocimientos de astrología fue capaz de construir una cabeza gigante como oráculo, capaz de responder preguntas como sí, con un sí o un no, ¿sí? Respuestas simples. Como una computadora. Más tarde, en el 2045, Gautier de Metz, en su libro Image du Monde, Imágenes del Mundo, acredita a Vergil, antiguo poeta romano, de haber creado su propia cabeza oracular. Más tarde, en 1319, Ronald
Le Contrefait recuerda esta historia especificando por primera vez que la cabeza estaba hecha de bronce. Y así la cabeza de bronce reaparece varias veces más en la historia, siendo un recurso frecuente por el siglo XV, permeándose en la literatura y el arte. Estoy notando un patrón. Ajá. Desde sus legendarios orígenes de la mitología nórdica, la cabeza de Mimir, por medios cada vez menos naturales. Partimos por hierbas, astrología, alquimia y luego mecánica, se transformó en la cabeza de bronce, un autómata, un oráculo mecánico capaz de responder preguntas. Severo. La imponente visión de este oráculo y como forma alegórica la podemos ver representada en el Mago de Oz. Esta vez la primera película cuando Dorothy y sus amigos logran llegar al fin al ver al mago y supuestamente iba a resolver todos sus problemas, se enfrentan a una cabeza gigante e imponente. Pero mirando más de cerca se dan cuenta que el portentoso Mago de Oz, aparentemente una inteligencia artificial, no es más que una ilusión. Humo y espejos. Que al mirar tras la cortina se dan cuenta que no es más que un mecanismo operado por un hombre común y corriente, que igual termina resolviendo sus problemas. En una secuela escrita por Frank Brown en 1907, aparece TikTok. Se puede ver una recreación en la película Regreso a Oz, la segunda parte del Mago de Oz. Se considera que es el primer prototipo de robot totalmente autónomo, seguido de El hombre de vapor de las praderas, de 1868, que lo vimos Así que lo vimos en la historia de la carrera de autos por alguna razón. Creo que lo mencionaste. Pero ese no era autónomo, era más que nada una marioneta. Una versión más reciente aparece en la serie de televisión Da Vinci Demons, que yo no tenía idea que existía eso, pero lo he estado viendo, está en Stars. Si tienes acceso a Stars. Es súper buena, es una serie súper buena, tiene como 5 temporadas. Y es una visión fantástica de Leonardo da Vinci, donde él es una especie de superhéroe, súper inteligente, resuelve misterios y usa sus artilugios que inventa. Y es súper buena porque todos esos dibujos de da Vinci los usan en la película, en la serie, van saliendo. Y se pone... es bien... digamos, alcanza un montón de cosas. Hay un episodio donde tiene que enfrentarse con Drácula. What? Es buena, es buena. Entonces en esa serie, en la segunda temporada, que todavía no llego ahí, supuestamente Leonardo encuentra una cabeza de bronce mecanizada. Y él descubre que en realidad está funcionando como un fonógrafo. Pero parece que se creía que era una cabeza de bronce como una especie de robot. Severo. Ajá. Entonces, la aparición de robots en medios artísticos ha continuado apareciendo y uno de los avances más famosos ocurrió por el siglo XX. Un avance literario que cambió nuestra percepción de los robots e historias que se han escrito desde entonces, cuando el escritor Isaac Asimov introdujo las 3 leyes de los robots, o las 3 leyes de la robótica, en 1942 en su historia Run Around, como correr alrededor. En esta historia, que ocurre en el futurista año 2015, 2 hombres, Powell Donovan y un robot llamado Speedy, llegan a una colonia en Mercurio para reactivar una estación minera abandonada. Descubren que necesitan selenium para reparar unas baterías, así que mandan al robot Speedy a conseguirlo a un depósito que queda a unos 27 kilómetros, como 17 millas. Mercurio es súper caliente, entonces Speedy puede resistir el calor mejor. Pasan varias horas y Speedy no llega con el selenio. Así que van a ver qué ocurre. Cuando llegan ven que Speedy está corriendo en círculo alrededor del depósito. Y además notan que se tambalea de lado a lado mientras va girando. ¿Y eso? Cuando le piden... ¿Y eso? Cuando le piden que regrese con el selenio, Speedy comienza a hablar de forma extraña. De ser humano hubieran pensado que estaba borracho. En el universo de Asimov, cada robot está programado con 3 leyes de la robótica. Y en el caso de Speedy, habían 2 que estaban en conflicto. La segunda ley decía que un robot debe cumplir con lo que se le ordene. Y la tercera dice que debe proteger su existencia. O sea, debía recolectar el selenio, pero el selenio era peligroso. El lugar donde estaba el depósito lo podría destruir a él. Ok. Y como debía tratar de protegerse,
cuando se acercaba se echaba hacia atrás, pero cuando se echaba hacia atrás entraba la otra ley que debía cumplir las órdenes que le habían dado. Entonces por eso es que se tambaleaba y se acercaba y se alejaba. Hmm. Y, y lo único que prevalece sobre la segunda y la tercera ley es la primera, que establece que un robot no puede permitir que un ser humano sufra daños. Así es que Powell decide arriesgar su vida exponiéndose al calor del planeta Mercurio, esperando que la primera ley obligue a Speedy a superar su disonancia cognitiva para salvar la vida de Powell. Y el plan funciona y Speedy sale del ciclo y puede reparar las baterías. Wow. Esa es la primera vez donde aparecen estas leyes. Con estas leyes, necesito decirte las leyes, cada una de las leyes son 3 solamente. Pues para mí no, pero creo que vale la pena mencionarlas para que estén ahí. Por si acaso alguien no lo sabe. Pero un robot no hará daño a un ser humano, ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y tercero, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Entonces, con estas 3 leyes, Asimov es capaz de producir muchísimas historias en las que los robots son afectados por conflicto de estas leyes. Pero en la práctica, para que un robot sea capaz solamente de cumplir con estas leyes, debería tener una inteligencia artificial demasiado avanzada para que se continuara considerando un robot y no una persona. O sea, en la práctica no es posible. Imagínate un robot que tenga que seguir estas leyes, debe tener conciencia, debes entender. Alguna qué está clase de haciendo. función ya Claro. más alta en lugar Y de eso algo ya no es un robot. básico. Claro. En el 2012, el gobierno de Corea del Sur propuso un código de ética para los robots. Esto incluye, es bien largo, no son 3 solamente, está separado en secciones y son varias. Son más realistas. Estas incluyen estándares de manufactura en las que se asegura que robots siempre podrán ser controlados, serán siempre identificables y rastreables. Todo lo que hagan va a ser registrado. Entre otras cosas, derechos y responsabilidades de los usuarios, por ejemplo, no usarlos para actividades ilícitas, o no descuidarlos o destruirlos deliberadamente. Y finalmente, derechos y responsabilidades de los robots, en las que entran las leyes de Asimov, incluyendo que un robot no puede engañar a un ser humano, y el derecho a existir sin miedo a ser dañado o morir, tal como derechos humanos. En el 2017, la Unión Europea también ha preparado un código de ética para personas electrónicas. Y es de esperarse que algo más oficial se presente en el próximo futuro, de modo que estemos preparados para la llamada singularidad, cuando las máquinas alcancen conciencia, un punto hipotéticamente en el tiempo en que el crecimiento tecnológico se volverá incontrolable e irreversible, resultando en drásticos cambios en la civilización humana. Un punto en el tiempo en que lo más probable es que nunca nos demos cuenta cuando llegue. Hay quienes dicen que ya ocurrió. Oye, curiosamente hablando de Asimov, en una de las obras de Asimov hay un individuo que quiere volverse como que el gobernador de una ciudad, pero mucha gente bueno, no mucha gente, hay quienes creen que el man es un robot. Entonces ¿Ya? le están acusando de ser robot y él dice, no, 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 yo soy un ser humano. Y durante como que un discurso abierto aparece otra persona y le pega un puño a esta persona que está tratando de volverse gobernador y él le devuelve el puño, se defiende. Entonces Ajá. dicen, no puede ser un robot porque le pegó a una persona. Pero al Ajá. final de la historia nos damos cuenta que la persona que le dio el golpe fue un robot programado a que le diera un golpe y el Y él también era gobernador un robot. y el man también era un robot. Entonces Ah, nunca violó las leyes. Fue ya. súper loco esa historia. No me acuerdo cómo se llama. Es como jugar Magic. ¿Tú has jugado Magic de Sí, Gathering, que es sí, juego de no cartas? muy bien, pero lo he jugado. Hay un reglamento, ¿no es cierto?, que tú tienes que Ajá. seguir. Y la idea del juego, en el fondo, es que cada carta rompe el reglamento. Ok. Esa es la temática del juego, es romper el reglamento. Cada carta rompe el No lo había reglamento. pensado así, man. Y así, con estas 3 leyes, tú puedes escribir un montón de historias que van en conflicto con las leyes. Pero hay que tener en cuenta que estas leyes las inventó Asimov. Ujú. Él inventó esto. No hay ninguna razón realista que los robots no puedan dañar a otros seres humanos. Son como que
idealismos que nos Claro, para gustaría ese tener. tiempo. O sea, hoy en día idealmente lo que quisiéramos de una maquinaria es que sea capaz de registrar todo lo que hace, tal como lo hacen los programas, el software va registrando todo lo que hace. Tú trabajas, por ejemplo, entras a la cuenta de alguien, va a quedar un registro ahí, Cristian entró a la cuenta de tal, a tal cuenta, qué sé yo, y todo lo que tú hiciste va a quedar registrado. Todo el movimiento, localización por GPS, del lugar donde se mueve el robot, qué sé yo. Sí. Y todo eso para poder rastrearlo. O sea, imagínate que yo tengo la rumba, la aspiradora andando y se me abre la puerta y se me sale a la calle. Tengo que poder encontrarla. Si no, tengo que poner letreros ahí como gato perdido. Perdí mi Buscando, rumba, salió de la casa tal día. ¿le has puesto nombre a tu rumba por casualidad? ¿Le has puesto No, como un apodo? no, Máquina, es la aparato, aspiradora. aspiradora, funcione. No, yo no soy muy así de, ¿cómo se dice? Espiritista, espiritista cuando crees que todos tienen como un espíritu. Claro. Uno de los, Espiritualista. uno de los videos más como que graciosos que he visto es de una señora japonesa que está en su hogar. Es como que un video casero de pocos segundos y su rumba queda atascada como en un rincón. Y el Ajá. video es la señora como que ahí agachándose diciéndole, Gámbate, rumba-san, gámbate. Y en Gámbate es como que tú puedes, rumba, tú puedes, dale. Dándole ánimo al robotico. Qué loco. I know. Ah, lo que te quería preguntar. Entonces, lo que te quería mencionar era esto. Yo sé que en muchas ocasiones han habido como que intentos de empujar esta imaginación para crear nuevos robots. Y en muchas ocasiones han habido compañías que crean una máquina con semejanza humana y las ponen en público. Ajá. Pero en ciertas ocasiones la gente dice, no me gusta, como que no, saquen Ah, esto de la acá Uncanny y Valley. les preguntan por qué y dicen que tiene mucha humanidad, se asemeja al ser humano mucho. Y esto les sorprendió a mucha gente porque no sabían que esto era posible. Entonces, hay una investigación y ahí hasta le ponen plata. Y una de las teorías es que el ser humano tiene un miedo íntegro, casi como que el miedo a la oscuridad o el miedo a estar solo, miedo de estar en un bosque separado de la humanidad. Entonces, la hipótesis dice que en algún momento de la historia humana, algún depredador usó la, la semejanza humana o la voz, como que supo mimic, Ajá, supo imitar. sí, imitar y desde entonces tenemos como que esa raya emocional que nos superamos. Hay quienes que piensan, y esto lo soportan con evidencia que existe, que dicen que en la temprana edad del Homo sapiens no éramos los únicos humanoides bípedos que vivíamos, entonces creen que esto puede ser de pronto como que los pedacitos, los rastros de relaciones que tuvimos con estas otras especies humanoides que pues que ya no existen, ¿no? Entonces las matamos todas y es como que, no sé, Hmm. una disonancia emocional con tecnología que se asemeja mucho al ser humano, de pronto con algo que viene de nuestra historia. Y era como que algo que quería traerte a ver qué pensabas. Yo sabía que eso se llamaba Uncanny Valley, que es porque el ser humano somos bien capaces para poder leer la cara, el rostro, y inconscientemente podemos saber lo que está intentando el otro. Claro, ok, Entonces, ok. cuando el otro está usando una máscara, por ejemplo, una máscara nos da miedo porque perdemos el control, no sabemos qué va a pasar, a qué puede hacer. Entonces, estos robots, al ser tan humanizados, pero no lo suficiente para poder ser, para confundirse, Mm, vemos algo raro ahí. Y eso nos causa así como una incomodidad. Entonces, como pasó en la película Final Fantasy, la primera que usaron eso, y los personajes no se ven realistas, porque bueno, aparte el movimiento es bien fue animado manualmente, en vez de capturado como lo hacen hoy en día, que es mucho más natural. Las caras no son reales. Y en las películas de Pixar, por ejemplo, aunque tienen la tecnología para poder hacer caras reales como las que usan en Star Wars, mm. de repente prefieren usar estilo, igual que en World of Warcraft. Sí, Estilo. caricaturista, Entonces son algo así, algo más. caricaturas, cosa que no te ponga incómodo, así que, oye, esta cara se ve extraña. ¿Tú crees
¿O qué opinas? ¿Te gustaría ver de pronto que un avance en la tecnología de robots y estas cosas que asemeje más al ser humano o que pase a otra cosa totalmente nueva y distinta? ¿Qué crees? Yo creo que los robots son un objeto utilitario, así que si quieres robots que atiendan en un lugar geriátrico hacia los ancianos, por ejemplo, Buen punto, sí. o a niños pequeños, tienen que tener un rostro amigable, que no necesariamente tiene que ser superhumano, sino que una pantalla que tenga emojis o que muestre sonrisas y Entonces, emociones, que que transmita emociones de depende de alguna su manera. función. Claro, dependiendo de la función. Sí. En un robot que fabrica autos no necesita Si tener no cara necesita tampoco. cara. Claro. Qué Eso risa. depende de lo que el robot hace. Ok. Los robots de Boston Dynamics, que son como los más avanzados que hay, tienen como una personalidad, tienen una cosa que tú identificas así como este robot perro que tiene una tenaza. Sí. Pareciera que fuera la cabeza. Hay otro que parece un avestruz porque tiene el culo atrás que lo mueve hacia adelante y atrás para Sí, lo he poder visto. mantenerse de pie. El otro tiene cuatro patas. Entonces siempre hay como una alegoría. Ahora, la razón por la que cuatro patas o dos patas y con un péndulo o algo, y sobre todo cuatro patas sea un modelo eficiente, es porque lo que se ha desarrollado por millones de años y se ha desarrollado en la vida que existe en el planeta. O sea, cuatro patas funciona bien. Eso es muy chévere y también me recuerda al hecho de que pueden haber distintas especies que se desarrollen con los mismos atributos. Por ejemplo, Claro. los coyotes, los perros y los marsupiales. Evolución Existen convergente se llama eso. exactamente. Es súper interesante ese tema. Creo que siempre vale la pena investigarlo. Entonces, observar a la naturaleza para copiarla no es algo nuevo, es algo que Correcto. se ha hecho desde siempre. Y como Ya, dijiste tú, no hay nada original en el mundo, bro. no. Todo es lo mismo, todo es reciclado, Dios mío. Y, sí, todo reciclado pero reinterpretado. Y además que van haciendo gente nueva que nunca vieron así cosas antiguas, así que no las saben. Y ese Yo es creo que nuestro también trabajo acá, mostrarles que las cosas más antiguas. también creo que esa clase de información se guarda y después se espera, ¿no? Como que la gente que esté viva ya muera o que reciclémoslo otra vez y Claro, la como nueva la gente cabeza de Mimir, la cabeza de Mimir que aparece en la serie de televisión, es súper original para gente que no tenía no idea. sabía de ella. Claro. Y por eso es que siempre van saliendo cada cierta cantidad de años, 10 años, 15 años, va a salir de nuevo después Drácula, una nueva película, así que ya no es Bram Stoker, es como otra nueva y va a ser súper buena. Ya, antes de irnos le damos algunos saludos. A continuación, un mensaje que nos llegó por Instagram por la usuaria Ofelia Patronus. Dice, hola, ¿qué tal? Buscando algo acerca de la Inquisición me aparecieron ustedes. He escuchado ya varios de sus podcasts y me dan mucha risa. Al principio no sabía si los que hablaran eran de Chile, pero descubrí que por el menos uno sí. Jejeje. Así que me quedé y ahora ya no puedo dejar de escucharlos. Son muy entretenidos para mí. Sé que no todos entienden su sentido del humor. Saludos desde Valdivia, Chile. Gracias, Ofelia Saludos, Patrón. feliz. Desde el comienzo mi idea era hacer un podcast que fuera no reconocido como nacional, sino que de todos los que somos de Internacional. Latinoamérica. Que no, pero a la gente le gusta escuchar su propio acento, de repente se siente más confortable porque es su propio acento. Pero salgan de la zona de confort, escuchen podcasts de otros países y se van a ir acostumbrando a diferentes acentos y al final se van a dar cuenta que da lo mismo, somos todos iguales. Y también tenemos el beneficio, por lo menos, de que tenemos un equipo diverso. Entonces, tenemos Claro. acá la Colombia, Chile, y cuando entramos y conversamos eso, se vuelve en un lío que a veces ni entendemos de dónde, quién está hablando, de dónde está Al saliendo el acento, principio, de claro, dónde. pero de a poco ya aprendemos Sí, entre vale la nosotros pena. dos, que somos dos, pero entiendo que hay varios más países. Y claro, yo escucho, no sé, por ejemplo, el podcast este de la Tertulia, ellos son de Uruguay. Entonces tienen sus modismos, que de a poco uno va aprendiendo modismos de Uruguay. Y al final que es algo que ni siquiera uno toma en cuenta el acento, ya no es algo que te distrae. Esa es la idea, que no te distraiga Claro, no va el por el acento. contenido. Claro, yo y Cristian hemos trabajado por varios años en un lugar asistiendo a usuarios de Latinoamérica, entonces tenemos conocimiento de varios acentos y nos hemos acostumbrado a hablar más o menos sin muchos modismos.
y sin mucho acento, digamos. Aunque sí Porque así como yo hablo ahora, no es igual como yo hablo ahora con un amigo en Chile. Vamos a hablar de forma diferente. Vamos a hablar con acento y vamos a cambiar las palabras. Es como otro idioma. Claro, sí, yo cuando estoy con Malca hablando entre los dos, eso se lo salen todo lo gamín, todo lo colombiano ahí. Y después Claro, cuando estoy con ustedes, hola, bienvenidos a Peor Caso. Me claro, llamo o Cristian. trabajando. Eso. Ya, entonces, otro saludo. Este es de Jonathan Rebollado. Dice, y esto fue por Facebook. Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Lo descubrí en Castbox, si mal no recuerdo. Sé que es Castbox, pero qué bueno. Gracias. Justo en una etapa de mi vida bastante difícil con estrés, ansiedad, etc. Solo que quería agradecerles por hacerme las noches más amenas y aprendiendo cosas y riéndome. Gracias por gran contenido. Se valora mucho su trabajo y nada, esperando el siguiente podcast ya que los escucharé todos. Saludos desde Chile. Saludos. Y solo quería hacer una sugerencia que podrían hacer un capítulo sobre el estrés y sus derivantes como la ansiedad, trastornos compulsivos, obsesivos, dejándole un toque, por supuesto, dejándole su toque. Por supuesto, sería interesante ver el trasfondo y cómo lidiar con esto que son cosas que a la mayoría les pasa y afectas. Y afecta y algo tan común en la actualidad. Nada, eso chicos, disculpen por la mea culpa. Buenísima idea. Me Que los gusta escribí. eso. Ok. Gracias, Jonathan. Gracias, John. Es Johan, actually. Johan, Johan. bro, te va a tocar. Johan Rebolledo. No lo voy a leer de nuevo, así que Johan. Johan. Un saludo más. Este nos llega por el Carelibro alias Facebook. Dice, hola chicos, soy Francisca de los Andes, Quinta. Quinta región. Chile. Ella es Francisca Quinta de los Severo. Me encanta el podcast, los escucho mientras trabajo, como muchos, porque soy orfebre y me acompañan gran parte del día junto a otros podcasts. Me encanta su humor y que hablan como chileno, que está hace muchos años afuera olvidando las palabras. Me imagino que sí, como todos, ¿no? Hace falta esa sensación de tener algo en común y cuando escuchas a alguien como que de la misma tierra o del mismo trabajo. Claro, con las mismas... aparentemente ella no está en Chile, entonces es confortante para ella escuchar a alguien Sí, de Chile, lo cual lo entiendo gracias también. por el mensaje, Francisca. Totalmente. Y pues chileno no soy, pero sí es muy chévere escuchar a Christopher y Armando entrar en las suyas. Muchas gracias. Ya, eso es todo lo que tenemos por hoy. En futuros capítulos vamos a seguir hablando de esto en forma más profunda. Así que estén atentos. Y por ahora se agradece si comparten el podcast. Tenemos también un Patreon. No estamos produciendo podcast tan seguido, pero tenemos como más de 130 episodios. Así que si alguien quiere apoyar el catálogo que tenemos, que ayuda a mantenerlo disponible para todos, pueden ir a patreon.com/peorcaso. Se agradece. Y nos vemos la próxima vez. Adiós. Feliz año a todos, se nos cuidan y hasta luego, humanos.